Para poder entender la historia, se recomienda que vean todas las partes del fanfic. La lista de reproducción estará apareciendo arriba en estos momentos o bien, está disponible al final del vídeo. Les recuerdo que este fanfic es creado por Teoría Super y que ninguna imagen, vídeo o canción es de la propiedad de Teoría Super, solo la historia que se contará a continuación. Capítulo 12. La decisión que cambiará todo. Para no hacer el cuento largo, los combates de Kiba y Issei serían igual a la historia original, donde al perder Zeldris miraría a ambos algo decepcionado diciéndoles: esperaba más de ustedes, pero supongo que dieron todo de sí. Las observaciones que vi en cada uno fue que Kiba solo estabas obsesionado en destruir las espadas y no tenías ni idea de la fuerza de tu oponente. En cuanto a Issei, tú solo buscabas la manera de desnudar a esa chica y solo terminas peor que Kiba. Ambos solo se limitaron a agachar la cabeza, mientras que Zeldris tomaría su postura de combate diciendo con una gran sonrisa: bien, creo que ahora me toca a mí divertirme un poco. Zenobia muy confiada diría: espero que al menos tú seas lo suficientemente capaz de hacerme sudar. Zeldris siguiendo su juego respondería: no te preocupes por eso. Zenobia cambiando su mirada a una más seria le diría a Irina: bien Irina, demostrémosle el gran poder de la iglesia a este demonio. Irina corriendo junto a Zenobia respondería: claro que sí. Iniciando así una gran pelea que decidiría varias cosas en ambos bandos. Golpe tras golpe solo se escuchaba cuando chocaban las Excaliburs en la espada de Zeldris, donde este bloqueaba sin problema alguno cada ataque de ambas chicas. Zeldris con una sonrisa les diría: ¿qué sucede con ustedes? ¿No se suponía que me iban a mostrar el poder de la iglesia? Zenobia muy enfadada por aquellas palabras diría: deja de mostrar esa sonrisa, y esta atacaría con más rabia y potencia, pero, aún así, no le hacían el más mínimo tacto a Zeldris. Zeldris ya cansado de mantenerlas a raya, aumentaría todas sus habilidades, desapareciendo de la vista de todos. Reinaré y Mythel mostrando una sonrisa dirían: por fin Zeldris peleará en serio. En eso, Zeldris aparecería en medio de ambas, y con un ágil movimiento tomaría del brazo a Zenobia arrojándola hacia el aire. Irina, que tardó un poco en reaccionar, trató de atacarlo, ya que estaba a su alcance, pero sería inútil, ya que Zeldris bloquearía el ataque y le daría un leve golpe en su estómago, mandándola a estrellarse a un árbol. Zenobia, que ya se encontraba en tierra, le diría a Zeldris: maldito, no creas que con eso ya ganaste, pero Zeldris apareciendo milímetros cerca de Zenobia, le daría un golpe en el estómago tomándola de la espalda diciéndole: creo que con esto ya gané. Seguidamente Zenobia dejaría caer todo su peso en el hombro de Zeldris, debido a que se había desmayado al igual que Irina al impactar en el árbol. Murayama y Katase, que vieron por primera vez pelear a Zeldris, se quedarían atónitas, ya que fue un evento brutal para ellas. Ravel llena de orgullo diría: no esperaba menos de mi prometido. Rias al escuchar eso se sorprendería bastante diciendo: ¿tu prometido? Ravel poniendo una sonrisa triunfadora responde: así es, mis padres insistieron en eso y Zeldris aceptó. Rias para verificar eso se lo preguntaría directamente a Zeldris, él muy resignado responde: no tuve otra opción, si no lo hacía iban a seguir insistiendo, y francamente no me gusta ese tipo de personas. Rias un poco desanimada diría: bueno, supongo que no se puede hacer nada si ambos están de acuerdo con ello. Zeldris cambiando el tema tomaría a Irina y Zenobia para llevarlas dentro del club de Rias mientras despertaban. Por su parte Rias curó las cortadas de Issei y Kiba que habían sido hechas por Irina y Zenobia respectivamente. Al estar dentro del club una mirada en particular miraba a Zeldris con un puchero, al darse cuenta diría algo serio: ¿por qué me pones esa cara, Koneko? ¿Acaso hice algo malo? Koneko manteniendo su puchero responde: no me dijiste que ya estabas comprometido. Zeldris manteniendo la calma continúa diciendo: ¿y por qué tendría que decírtelo? Yo soy responsable de mis decisiones, y creo que eso le resta importancia a nuestra relación como conocidos. Koneko armándose de valor diría en voz alta y frente a todos los presentes: es porque, te quiero solo para mi Zeldris. Todos al escuchar eso hubo un silencio breve donde todos voltearían a ver a la pequeña albina con diferentes expresiones. Zeldris muy serio diría: ¿sabes lo que estás diciendo? Koneko sin dar un paso atrás diría: desde que te conocí tú supiste todo de mí mucho antes de que yo te lo dijera, y aún así no me juzgaste por lo que soy. Muy pocos seres hacen eso, pero a diferencia de esas personas, tú fuiste honesto desde el principio, y si eres así con las personas que aún no conoces bien, entonces eres mejor cuando se trata de una relación más profunda.
Zeldris sin inmutarse a sus palabras respondería. Bien, si todo lo que me estás diciendo es la verdad lo hablaremos más tarde, ahora hay que atender a estas dos. Todos al ver a Irina y Zenobia se estaban despertando. Zenobia tomándose la cabeza diría, ¿pero qué diablos fue lo que pasó? Zeldris respondiendo a eso diría, solo perdieron, eso fue lo que pasó, y como acordamos, dejarán a Asia en paz. Ambas sin poder oponerse aceptarían su derrota y el acuerdo. Zenobia e Irina se levantarán después de que Zeldris las curara, cosa que sorprendió a la mayor parte de los presentes. Zenobia un poco intrigada le preguntaría con una voz orgullosa a Zeldris, ¿cómo es que puedes hacer eso, siendo un demonio de sangre pura? Zeldris algo incrédulo responde como si nada, esa es una de las tantas técnicas que me hacen un demonio único. Sin nada más que decir ambas se iban retirando, pero de repente fueron detenidas por una pregunta de Rías. Antes de que se vayan, quisiera saber si saben quién es el responsable del robo de las espadas. Zenobia volteando la mirada le responde muy seriamente, según nuestros informes no es otro que uno de los líderes supremos de los ángeles caídos Cocabiel. Rías un poco sorprendida dice, ¿acaso tienen pensado pelear con alguien así, buscan la muerte? Zenobia respondiendo a la pregunta dice, preferimos destruir las espadas antes de que los ángeles caídos las tengan. Irina continúa diciendo, además debemos darnos prisa, ya que uno de nosotros fue asesinado, era un sacerdote que hacía investigaciones en la ciudad. Kiva interrumpe diciendo, lo vi morir, ese sacerdote loco llamado Fred lo mató, y si Asia al escuchar su nombre se acordarán de él. Zenobia mirando a Kiva le diría, te agradecemos mucho por la información, pero esperamos que no te metas en nuestros asuntos, y al decir eso último se retiraría del sitio. Unos minutos después Kiva se iría sin hacerle caso a las órdenes de su presidenta. Rías lo iba a seguir, pero Zeldris la detendría diciéndole, déjalo que se vaya, si está tan afectado por esas espadas, no hay nada que se pueda hacer, si él no se deja ayudar. Poco después Zeldris con varias mentiras convencería a su clan en retirarse, ya que tenía que hablar con Koneko. De lo que dijo, muchas no estuvieron de acuerdo, pero tenían que confiar en Zeldris, ya que era la primera vez que les pedía un favor. Por su parte el clan de Rías se retiraría a su hogar respectivamente. Al quedarse solos Zeldris llevaría a Koneko a un lugar tranquilo para poder hablar sin molestias externas. Al ya encontrarse allí, Zeldris mirando a Koneko le diría, y bien, sobre lo que dijiste antes, ¿en verdad hablabas en serio? Koneko algo enojada le responde, ¿acaso no me crees? ¿Sabes lo difícil que fue decir eso y más enfrente de todos? Zeldris calmándola dice, vamos, pero no te pongas así, solo quería asegurarme de lo que dijiste. Pero, en fin, antes de darte una respuesta te contaré un poco más de mí, a ver si así cambias de opinión. Koneko sin importarle mucho eso último se acercó más y con unos ojos brillosos Koneko dice, ¿en serio? Entonces quiero saber por favor. Zeldris muy serio dice, solo no te arrepientas. Koneko ignorando todo lo dicho solo quería saber más de él, ya que sería la primera en saber más de él que las otras chicas. Zeldris mirando a las hermosas estrellas del cielo nocturno empezaría a hablar. Dices que te comprendí y no te juzgué, pero simplemente lo hice porque no quería ser lo mismo que mi padre. Mi padre era muy clasista y no le importaba quién era, si no era lo suficientemente fuerte, lo mataba o me mandaba matarlo, ya que era el ejecutor de mi padre. Yo no odiaba a ninguna raza y francamente no me importaba ninguno de sus pensares, pero cuando tenía que intervenir maté a miles de inocentes, pero no me importaba, porque tenía a mi amada. Koneko un poco desanimada preguntaría, ¿tu amada? Zeldris sin importarle su sentir respondería, así es, era una mujer que me comprendía y no le importaba qué hacía, sabía cómo era yo realmente, así que sabía todos mis estados de ánimo. Era la persona que me daba un motivo para seguir con esa absurda guerra. Esto último lo diría mostrando una sonrisa que jamás había mostrado. Koneko se desanimó un poco más y en su mente dice, así que al igual que yo oculta sus verdaderos sentimientos, eso quiere decir que si quiero que él me busque por sí mismo tendré que dar el primer paso. En eso, Zeldris se quedó atónito, ya que Koneko lo abrazó y le dice, honestamente no sé por qué ella no se fue contigo, y sé que jamás seré igual que ella, pero solo quiero una oportunidad. No sé cuánto te cuesta estar soportando todo en nuestro mundo, pero solo quiero que sepas que yo te escucharé y si necesitas un hombro para desahogar cuenta conmigo. Zeldris algo tranquilo diría, agradezco tu preocupación, pero aún no acabo. Koneko soltando a Zeldris le preguntaría aún más intrigada, ¿aún hay más?
Celdris, con una cara seria, pero a la vez algo nostálgica respondería. Sí, resulta que últimamente he tenido sueños muy extraños, no son frecuentes pero la última vez soñé con mi hermano mayor, prometiéndome que vendría a visitarme, no me dijo cuándo exactamente, pero si mis teorías son ciertas, puede que cuando ese día llegue, podría regresar a mi mundo original. Koneko preocupada dice, ¿eso quiere decir que dejarás todo atrás? ¿Pero qué hay de todos los que conociste aquí, no importan? Celdris muy calmado responde, por supuesto que sí importan, y créeme que me han ayudado todos de alguna manera, es por eso que te dije que no podrías retractarte. Eres la primera que sabe esto y como te dije no sé cuándo y qué pasará una vez llegue ese día. Koneko quedándose callada unos minutos respondería. Aunque sea por poco tiempo, quisiera estar a tu lado, no importa qué pase, solo quiero ver si soy capaz de dibujar una sonrisa sincera como la que mostraste momentos atrás, sé que no es fácil para ti lidiar conmigo o con alguien más como las chicas que te rodean, pero si soy capaz de lograr esa meta antes de que llegue ese día, aceptaré cualquier decisión que para ti sea conveniente. Celdris con una voz algo bondadosa le diría a Koneko, parece ser que es cierto. Koneko algo confundida preguntaría. ¿Qué quieres decir con eso, Celdris? Celdris aún con ese tono de voz responde, que es cierto que un gato es mucho más confiable que cualquier ser vivo habitando este mundo. Koneko al escuchar eso, se pondría muy colorada al escuchar que Celdris confía en ella. Celdris al ver eso le diría, ¿te gustaría pelear un rato, Koneko? Ella saliendo de lo anterior dicho por Celdris cambiaría su cara colorada por una más contenta y respondería, sí, claro Celdris. Al terminar aquella pelea amistosa Celdris le diría a Koneko algo serio. Parece ser que ahora estás un poco menos preocupada por tu verdadera apariencia. Koneko un poco más expresiva diría. Sí, y todo gracias a ti y la confianza que me diste. Celdris algo halagado responde. Me alegra escuchar eso, además eso será de gran ayuda para algo importante. Necesito que trates de ayudar a Kiba. Koneko congelando un poco su rostro diría. Es cierto, se me había olvidado ese tema, pero ¿cómo quieres que le ayude si él no se deja ayudar? Celdris muy seguro en sus palabras diría. Tú solo tendrás que esperar el momento adecuado para intervenir, ya que si mis cálculos son correctos el que insistirá y convencerá de alguna forma a Kiba, será Issei. Koneko algo sorprendida diría. ¿Y cómo sabes que Issei lo hará? Celdris aún con esa seguridad y con su seriedad que lo caracteriza responde. Por la manera en que se encontraba al ver Kiba cómo se retiraba sin hacerle caso a Rias, estoy seguro de que romperá las reglas y le ayudará a Kiba. No puedo saber si él hará eso, pero por mi parte, yo sí quiero ayudar a uno de mis superiores, ya que no me gusta ver tristeza y odio en aquel chico alegre y sonriente que es Kiba, así que lo seguiré el día de mañana. Por su parte Celdris regresaría a su hogar con un círculo mágico, no sin antes dejar en su casa a Koneko. Al ya estar en su casa escucharía una voz algo enojada aclarando la voz, haciendo que Celdris le dé un escalofrío. Al voltear pudo ver a Ravel algo enfadada. Celdris sin dejarse intimidar diría, ¿y ahora tú qué estás haciendo aquí a estas horas? Ravel sin cambiar su mirada respondería, eso debería preguntárselo yo a ti, ¿qué tanto estuviste haciendo para que te tardarás tanto? Celdris sin perder la calma respondería, solo me encontraba ayudando a una buena amiga, ¿o que eso es malo? Esta pregunta la diría algo molesto, haciendo que Ravel se asustara un poco diciendo, pero tampoco es para que me hables así, yo solo estaba preocupada por ti. Celdris sin importarle nada más diría, pues para la próxima vez ve al punto, ya que me molesta ese tipo de personas como tú. Ravel al escuchar con qué tono lo decía Celdris, empezaría a derramar lágrimas, ya que ni siquiera sus padres le habían hablado de esa manera tan horrible. Ella llorando diría, ¿por qué me hablas de esa manera? Yo no soy la causante de todos tus problemas. Celdris que miró a Ravel muy fríamente diría, ¿ah no? Si no fuera por tu maldita familia esa mocosa de los Gremory nunca me hubiera pedido ayuda para salvarse de ese absurdo matrimonio y así nunca te hubiera conocido. Estas palabras quebraron a Ravel haciendo que ésta cayera arrodillada al suelo y con las pequeñas fuerzas que le quedaba su voluntad diría, por favor retráctate de lo que dijiste, que no recuerdas lo que dijo mi padre al traerme hasta aquí. Celdris aún con esa mirada fría e irreconocible para Ravel le respondería, ¿a eso? Pues no me importa, ¿crees que yo lo hice por eso? Pues te equivocaste todo este tiempo, ustedes no son más que mis simples marionetas. Ravel sin poder creer lo que salió de su propia boca de Celdris diría, ya muy destrozada, pero si ambos somos demonios de sangre pura, ¿que no se supone que me tenías que tratar de la misma manera?
Celris dando una carcajada que desconcertó y destrozaría a Ravel aún más diría. Ja, pues te equivocaste niña estúpida, a diferencia de ti, yo soy un demonio original y ustedes simplemente son un absurdo intento de demonios, ya que un demonio de sangre pura no se distingue por su linaje, estatus o poderes, sino que tanto daño podría hacer a todos los que se encuentran a su alrededor. Ravel solo se quedó atónita, sin ya poder decir nada más, ya que eso fue más que suficiente para que ella se resignara. Celris activando su marca demoníaca le diría a Ravel con una voz más desgarradora y cruel. Tu error más grave fue conocerme, pero no te preocupes ya que a partir de hoy ya no me volverás a ver. Y rompiendo una de las ventanas de la habitación en donde se encontraban se iría del sitio, dejando más que afectada a Ravel.